Buenos días, profesora Lorena y compañeros. Yo quiero exponer mi infografía que trata sobre las vanguardias del siglo XX. En el siglo XIX se vienen dando varios cambios, pero uno de ellos, algunas vanguardias tenían diferentes teorías filosóficas y con ellas se podían entender. Surgieron varios movimientos en Europa de vanguardias, pero aquí solo vamos a tratar 5. El fauvismo, el cubismo, el surrealismo, el expresionismo y el futurismo. El fauvismo, André Derain fue otro de los importantes exponentes del fauvismo. Él conocía a Matisse y entablan amistad, por eso se vuelve otro de los fundadores del fauvismo. André Derain no solo era pintor, también era escenógrafo y diseñaba diferentes tipos de disfraces para ballet ruso. Al principio comenzó a pintar en el cubismo, pues muchas de sus obras lo demuestran, pero a raíz de conocer a Matisse comienza a perfeccionar su obra. A él le gustaban los colores claros para darle una atmósfera de ambiente a sus cuadros. Le gustaba por eso pintar más que todo obras de Londres, paisajes de Londres. Este sobre todo es el puente de Waterloo. Ellos no usaban perspectiva, entonces se puede ver acá que la línea arma el horizonte y armoniza la composición. Otro de los importantes exponentes que tiene el fauvismo es Maurice de Vlaminck. Maurice de Vlaminck fue un importante pintor francés que al principio fue ciclista y violonchelista porque venía de una importante familia de músicos, pero al participar en la Primera Guerra Mundial queda lesionado y no puede volver a tocar el violín. Maurice de Vlaminck se puede decir que también fundó el fauvismo por su amistad con Matisse y con Derain. Al igual que Derain, en esa época que estaban pintando, Alemania ya está en el poder y comienza la Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron la obra de Maurice de Vlaminck se identificó por los colores fríos. Los colores fríos a él le daban fuerza expresiva en sus paisajes, pues dependiendo de lo que él sintiera, porque lo importante era el sentimiento que ellos quisieran expresar a través de su obra. Entonces aquí expresa tristeza o melancolía en este paisaje parisino, y de paso también estaba influenciado por Van Gogh. No solamente también fue pintor, sino escribió novelas eróticas y a su vez las ilustró, y también fue influenciado por Van Gogh. Su obra está más que todo influenciada por Van Gogh y fue un pintor autodidacta. Se puede decir que él se educó solo. Otro de los importantes movimientos que surgió de las vanguardias fue el cubismo. El cubismo se crea en Francia hacia 1907 en un barrio llamado Montparnasse, creado por varios y entre ellos Picasso. El cubismo crea sus obras a partir de figuras geométricas como el triángulo, el rectángulo y el cubo. Ellos tuvieron dos periodos, el periodo analítico y el periodo sintético. Con el periodo analítico principalmente analizaban la figura de cómo la iban a armar, ya para armarla en la manera geométrica, y el periodo sintético fue cuando inventan nuevas maneras y nuevas técnicas para hacer la pintura. Ellos rompieron la forma académica de hacer la imagen. Ya no era lo mismo que líneas o trazos,
sino con la manera de hacerla en figuras geométricas rompían el modelo académico. Ellos también deformaban la realidad para descomponerla libremente. Uno de los grandes exponentes del arte del cubismo, y es un pintor famoso a nivel mundial y de paso el mayor exponente del cubismo, es Pablo Picasso. Pablo Picasso fue un pintor nacido en España que desde muy niño comenzó a formarse en su pintura. Pablo Picasso estudió las diferentes culturas de África y de la península ibérica y a su vez al greco. Por eso las caras de los cuadros de Picasso tienen ojos grandes o mentón alargado. Es por la influencia del greco y las diferentes culturas ibérica o africana. Pablo Picasso era un pintor muy sensible. A Pablo Picasso le dolían los hechos del mundo. Por eso su obra trata más que todo de las tragedias del mundo. Por ejemplo, esta que es el Guernica. El Guernica fue pintado a raíz de un bombardeo en una aldea española por los alemanes en la Guerra Civil. Por eso Pablo Picasso dibujaba la violencia porque a él le dolía. Él era muy sensible y por eso la reflejaba. Con elípticas o con óvalos, esto era para sintetizar la violencia que él veía. Desde siempre Pablo Picasso es muy sensible, por eso él reflejaba esto en estas obras, no solamente de la violencia, también de sus amores o de sus animales, o hasta plasma su misma figura en retratos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Pablo Picasso comienza a pintar más en paz, hechos de paz, no solamente de guerra, porque después, antes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pinta triste por todas las tristezas que le pasan. Se le muere el amigo, se le muere una de sus novias, se suicida. Entonces Pablo Picasso comienza a pintar con sensibilidad. Otro de los importantes cuadros de Pablo Picasso es Las señoritas de Aviñón. Con este cuadro, Pablo Picasso ya da lugar al cubismo. Comienza el cubismo con sus caras largas y aplastadas y a su vez las diferentes formas geométricas que ponen los cuerpos. Pablo Picasso fue un anarquista. A Pablo Picasso no le gustaba el gobierno. A raíz de que sube Franco al poder en España, mientras Picasso pintaba, Picasso hace un convenio con el partido político de Franco y se vuelve a este partido, pero por conveniencia, porque Picasso quería vivir tranquilo, que solo quería exponer sus obras. Entonces Picasso firma como un convenio con el partido de Franco, y esto pues lo deja exponer porque Picasso lo hace por conveniencia, porque Picasso odiaba a todos los gobiernos anarquistas, entre ellos el de Franco. Pero a raíz de, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, entonces Picasso vive exiliado, vive entre Francia y España más o menos. Después de ver la obra de Picasso, hay otro importante exponente del cubismo que se llama Georges Braque. Georges Braque fue un importante pintor francés que fundó con Picasso el cubismo. Ellos se encontraron en Francia, en un barrio que es muy bohemio, que vivían muchos artistas, y Georges Braque y Picasso por eso entablan amistad. Primero que todo, Georges Braque perteneció a los fauvistas. El primero hacía pintura fauvista, pero a raíz de conocer a Picasso, él, él le interesa el cubismo. Georges Braque fue muy... A él le gustaba hacer las cosas muy complejas. Entonces en sus obras él hacía la figura y invitaba a la persona a armarla.
También hacía más que todo naturalezas muertas, fue más que todo de naturalezas muertas y, y también con mesas redondas, le gustaban mucho las mesas redondas y las naturalezas muertas, más que todo, y que la persona las armara con colores cromáticos. Ay, ahora se bloqueó. Sí, sí. Ay, ya. Ahora se bloqueó este loco. Se bloqueó. En sus composiciones tenía colores puros y brillantes y eran de temática libre. Algunas veces hacía cuadros de ciudades y él diseñó como que el cubo entrara en la arquitectura, como ya se venía viendo como con la escuela Bauhaus. George Braque fue también anarquista como Picasso y él se tuvo que exiliar porque Alemania invade Francia y se vuelve la Francia de Vichy. Entonces a George Braque no le gustaban estas cosas y lo que hace es exiliarse o irse al lado libre francés. Otro de los importantes pintores del cubismo, pero que no se saben muchos datos, es Juan Gris. Juan Gris comenzó como ilustrador de libros, pero cuando conoce a Picasso, deja al lado la ilustración de libros y se encamina por la obra del cubismo. A, a Juan Gris le gustaba más que todo el cubismo analítico, analizar la imagen y plasmarla en el papel de diferentes formas de figuras geométricas. Ya pues al conocer la obra de Picasso y todo esto, él se distancia un poco de Picasso. Entonces él crea su propio estilo, no tenía que ser de tragedia o como George Braque, no, él simplemente crea su propio estilo de cubismo y pues sus pinturas pueden ver que fue totalmente cubista, no tuvo otra manera ni otro estilo de pintar. A pesar de todo, Juan Gris pasa muchas penurias económicas a pesar de que pues entra al cubismo y no es tan reconocido como Picasso. Bueno, después de ver la gran obra de los pintores cubistas, ahora vemos otro de los importantes movimientos que surgieron en la Europa, que es el surrealismo. El surrealismo se deriva del dadaísmo. Es inventado por un poeta llamado André Breton que decía que uno mismo puede crear su propia realidad en base a lo inconsciente, en base a lo irreal, en base a lo ilógico, en base a lo que uno sueña. Con las diferentes simbologías que tiene el surrealismo, se puede interpretar la realidad en base a la imaginación que se tiene. Dibujaban lo irreal, lo inconsciente, lo salido de casillas, eh, el caos, el erotismo. Lo que no les gustaba era la lógica, porque ellos pensaban que eso no existía, que eso era como una cosa que nunca existió y que este mundo era ilógico. Entonces por eso ellos se pueden ver varios cuadros de simbología. A veces el surrealismo puede verse loco, es por eso, porque ellos a raíz de su imaginación y sus sueños crean los diferentes cuadros y ven muy diferente la realidad por intermedio de la imaginación y de sus propios sueños y la interpretan diferente. Entonces por eso a veces el surrealismo puede verse un poquito loco porque se puede decir que es muy fantasioso. Entonces por eso el surrealismo a veces es como muy ilógico. Uno de los importantes exponentes del surrealismo es Dalí. Salvador Dalí es un importante pintor español que se puede decir que es el máximo exponente del surrealismo. Dalí no solamente fue pintor, también fue fotógrafo, montador de escenografías, de disfraces, de películas, de escultura.
Dalí comenzó a pintar desde muy niño, pero Dalí tenía que era muy megalónico. Lo que tenía Dalí era que era megalómano y a su vez narcisista. Esto atraía a la gente a admirar sus pinturas. Dalí también se caracterizó porque él era muy recio en su carácter. Dalí fue expulsado 2 veces de la escuela donde estudiaba, una por ser anarquista. Pues a veces los autores se unían a partidos políticos por conveniencia, no porque quisieran. Entonces Dalí lo que hizo fue unirse por conveniencia a Franco, pero él no gustaba mucho de esto, entonces lo que hizo la escuela fue expulsarlo. A raíz de una exposición, la escuela vuelve a, a recibirlo, pero por no dar una exposición delante de sus maestros, vuelve a expulsarlo. Dalí también se caracterizó porque su obra era muy fantasiosa y a la vez simbólica. Se podría decir que con persistencia de la memoria se puede ver esto. Dalí tenía el concepto de que el tiempo era una cosa que se desaparecía rápidamente, que no existía. Por eso los relojes se van derritiendo, porque el tiempo es una cosa que pasa rápida, que pasa impávida. Entonces por esto, y a su vez se le hace apología al queso que se va derritiendo, y por esto, y también a la teoría de la relatividad. Pero porque si no grabo nos fregamos. Ay, se bloqueó. Y a su vez que tenemos un medio ambiente desordenado. Otro de los importantes cuadros de Dalí es Leda de las esféricas. Aquí dibuja a Gala su gran amor, porque Gala siempre fue el gran amor de Dalí, haciendo una apología al átomo y al ADN, que por intermedio de esto nos pueden manipular, o el ser humano siempre ha sido manipulado por intermedio del ADN y nunca, o por intermedio de su estructura molecular por la ciencia o por la religión, y que nunca ha sido un ser libre. Después de ver la gran obra del máximo pintor a nivel mundial del surrealismo, vamos a ver otro de los exponentes de esta corriente, que es Joan Miró. Joan Miró fue un pintor español que al principio se dedicó al comercio, pero luego de conocer el movimiento del fauvismo se interesó por la pintura. Luego de conocer la obra de Breton, ellos con Miró fundan el surrealismo, porque se siente plenamente identificado con lo onírico, que es ver situaciones en los sueños y en lo subconsciente. Esto era lo que más le interesaba a Joan Miró de la, ¿qué? De la vanguardia del surrealismo. Por Pues los surrealistas, por conveniencia o porque si querían, se aliaron con el movimiento de Franco. Joan Miró no era de ellos, por esto se distancia del movimiento, porque a Joan Miró no le gusta, no era muy de ser político, entonces por eso se distancia del movimiento, tiene peleas con el movimiento y pues pelea con ellos. La obra de Joan Miró está llena de emociones que, que envuelve con lo fantástico. Aquí en la obra del Carnaval del Arlequín, él decía que él plasma todo lo que vio en las visiones cuando él tenía hambre, porque a raíz de la pelea con el surrealismo él se exilia en Francia por amenazas también del gobierno de Franco. Entonces él pasa penurias económicas en París y plasma el Carnaval del Arlequín. A su vez su obra tiene
influencias del cubismo, pues no tanto, y hace pues diferentes collages. No es así muy marcada la figura geométrica, pero sí se basa algo en el cubismo. Otro de los exponentes más, pues no es muy conocida, pero el surrealismo no solamente lo hace en la pintura, sino también tiene exponentes en la literatura, en el cine, en, en la música. Entonces, otra de los exponentes del surrealismo en fotografía, que fue otro de los campos que se especializó el surrealismo, es Dora Maar. Dora Maar fue una pintora, fue una fotógrafa, más que todo, no, bueno, pintora sí, pero fue fotógrafa francesa. Pues ella hacía lo mismo, pero con fotografías. Ella ponía la fotografía como para romper la realidad. Hacía como una analogía a la realidad del objeto. Sus fotografías tenían un halo misterioso, un halo escabroso. Ella siempre le gustaba como inspirar miedo y como salirse de la realidad. También utilizaba fotografías con, pues a ella la pobreza le parecía que como era algo pues salido de la realidad, ella utilizaba también fotografías de barrios pobres de Barcelona. Dora Maar tuvo una carrera corta porque ya se volvió amante de Picasso. Ella fue una de las que inspiró a Picasso a hacer varios cuadros, pero Picasso la deja por alguien más joven y Dora Maar enloquece y la encierran en un sanatorio. Entonces, por esto mismo, la carrera de Dora Maar es corta, porque ella pues, se deprimió, fue porque Picasso la dejó. Ella documentó la que el proceso de dibujo del Guernica de Picasso y documentó varias obras de Picasso. Pero por eso la carrera de Dora Maar es corta y casi no tiene documentación. Casi la gente no la conoce por eso, porque ella pero encerrada en un manicomio porque a ella le dan delirios y por Picasso. Entonces por eso es encerrada en un sanatorio. Pero dicen que la fotografía de ella es salida de la realidad y quiere como hacer una cosa exagerada y fantasiosa del objeto. Pero pues a raíz de su relación con Picasso ella enferma de depresión y no vuelve a hacer fotografía. El expresionismo es un movimiento artístico que surge en Alemania del siglo XX, al tiempo con el impresionismo. Por esto, estos dos movimientos son los exponentes máximos de las vanguardias. El expresionismo es una respuesta a la tristeza que se siente por la pérdida de la guerra en Alemania. Francia le hace firmar a Alemania un tratado de Versalles por haberla invadido y Alemania queda en la quiebra después de esos años de la guerra. Entonces por esto se ve una gran crisis económica en Alemania. Entonces el expresionismo es también una respuesta a la crisis económica de Alemania. Otra de las características del expresionismo es que ellos dibujaban las tragedias del ser humano, ellos vivían sus propias tragedias. De paso, veían la vida, ellos también veían la vida y la muerte como una posible preocupación, sobre todo la muerte, ellos le temían a la muerte. También tenían un lado pesimista, porque la industria, pues después de esto, Europa comenzó un proceso de industrialización grande. Entonces ellos decían que la industria no dejaba pensar al ser humano, no lo dejaba ser analítico. Entonces por esto también dibujaban pues sus tristezas reflejadas en este tema. Su mayor influencia es Van Gogh por su gran psicología en sus obras. Uno de los mayores exponentes del expresionismo es Edvard Munch.
Edvard Munch fue un pintor noruego que es máximo exponente, que fue el máximo exponente del expresionismo. Él dibujaba en sus obras mucho el sentimiento de angustia existencial, de depresión, porque decían que Edvard Munch era esquizofrénico. Él decía que si Da Vinci había explorado la anatomía humana, él podía explorar el alma. Entonces él por eso pinta muchas obras sobre angustia existencial, depresión, eh, soledad, la soledad del ser humano. Bueno, uno de los más importantes cuadros de Munch es el Grito. Ay. El Grito refleja todo lo que Munch vivía en su vida. Él decía que le recordaba los gritos de los esquizofrénicos en el hospital mental. También pues dicen que se asemeja a la Gioconda. El Grito tiene cara alargada porque Munch y los expresionistas habían estudiado las culturas africanas. Entonces por esto tiene la cara alargada. Y también él decía que reflejaba la melancolía y la tristeza de pues él darse cuenta de que toda su vida era una gran tragedia, porque él decía que cuando él había nacido en su cuna velaban la melancolía, la tragedia y el dolor. Entonces él al darse cuenta de esto pinta el Grito. A su vez también pues la soledad de la vida del hombre. Y Munch murió alcoholizado, totalmente alcoholizado y adicto a las drogas, y por toda su depresión se puede decir que nunca conoció el amor. Otro de los máximos exponentes del expresionismo es Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky crea otra forma de expresionismo que es el expresionismo abstracto, en base a figuras geométricas. Crea un grupo que se llama el Jinete Azul, porque Vasily Kandinsky amaba el color azul. Entonces él por eso forma este grupo que empieza a hacer cosas expresionistas en base a lo que pasaba a la sociedad. Vasily Kandinsky soñaba con un mundo alegre, pero en esa época no era posible porque estaban los nazis. Y los nazis comienzan a hacer campaña contra Vasily Kandinsky por su manera de pensar y a su vez por Munch, porque las obras de Edvard Munch tenían sentimientos enfermizos. Entonces por eso la obra tanto de Vasily por el lado de que tiene esos ideales políticos y de Munch es prohibida en Alemania, que solamente terminaría con el fin del nazismo, que es en 1945, a raíz que termina la Segunda Guerra Mundial. Vasily Kandinsky hacía sus obras en base a la música. A él le gustaba imaginar cómo serían los sonidos, y su obra se caracterizó siempre por una forma de sonido. Sus obras a su vez tenían intensidad de siluetas y tonos oscuros. Otro de los máximos exponentes, pero ya en América, de este gran movimiento es Cándido Portinari. Portinari es un pintor brasileño que nace en la pobreza, pero por su educación tiene la oportunidad de viajar a Europa. Entonces, con lo de Europa, con lo que aprende de Europa, él se trae el expresionismo a América. Entonces Portinari siempre le gustó mostrar como los sentimientos y lo que sentía el pueblo brasileño por la colonia, por los esclavos, que sentía el campesino, el niño, la mujer. Y él decía que los pies de los campesinos tenían ciertos significados, lo que demostraba la tragedia social y de su país, sobre todo de los trabajadores, de la gente de clase baja, del niño, de la madre soltera. Cándido Portinari entonces por esto puede exponer en Nueva York y en Washington.
Él fue uno de los grandes muralistas en América, con muchos, pero sobre todo con Diego Rivera, que sus obras llegaron hasta fuera de, hasta Estados Unidos o hasta países como Europa. Entonces, por lo que Portinari tenía gran sentimiento patriótico. Él reflejaba todo lo que sentía su sociedad, todo lo que la sociedad brasileña añoraba, todo lo que la sociedad brasileña sentía con el trabajo, con la colonia, con el recogimiento del café, si era pesado, si no era pesado, si sufría el campesino, si no sufría. Entonces Portinari se identificó más que todo por esa clase de obras, de retratar la realidad social del país. Esto fue lo que aprendió de la cultura del expresionismo en Europa. Después de ver la obra de los artistas expresionistas, podremos ver la última corriente de estas épocas bueno, que yo expuse, porque hay muchas, es el futurismo. El futurismo surge en Italia por un artículo de un periódico que dice que se debe romper con los esquemas del pasado, que nada puede guardarse, sino que se debe innovar. Ellos tenían de referente la máquina y ellos admiraban la gran velocidad que tenía la máquina. A su vez ellos decían que lo único que tendría futuro eran las máquinas, que porque era lo único que sobrevivía a todo. Por su fuerza, por su movimiento, porque la máquina era una cosa que siempre sobreviviría, no como lo de antes, que el arte no podría, nada quedaba de lo tradicional. Entonces ellos por eso decían que la máquina era lo único veloz, lo único dinámico de movimiento. Y por esto, si se utilizaba la máquina, habría paz, habría paz en el mundo, porque la máquina era rápida, entonces rápidamente se podría hacer una paz en el mundo. Uno de los máximos exponentes del futurismo es Umberto Bocchini. Umberto Bocchini fue un pintor italiano que fue un principal exponente de este movimiento. Se podría decir que uno de los que comenzó con el movimiento. A él le gustaba hacer mucho su trabajo sobre la velocidad y la rapidez con la que vivían las ciudades. Entonces por esto se puede ver que aquí hay un trabajo sobre cómo las ciudades comienzan a moverse rápidamente, el caos total que hay en una ciudad. También le gustaba documentar, también evidenciando movimiento de las formas. Otro de los exponentes del futurismo es Filippo Tommaso Marinetti. Pues Marinetti no fue pintor, bueno, fue pintor, pero pintó muy poco, sino fue más que todo en el campo de la literatura. Marinetti fue el que escribió el movimiento futurista, la base del movimiento futurista, que expresaba todas las bases del movimiento sobre que el mundo podría estar gobernado por las máquinas, por la tecnología, y por esto es que el futurismo surge. Marinetti fue un fascista aguerrido que se unió al movimiento de Mussolini y siempre, porque en esa época en Italia ya el fascismo había subido al poder y había destronado al rey Víctor Emanuel III. Entonces Filippo se une al régimen fascista de, de Mussolini, y pues esto también le ayuda a ser inspirador en la creación del movimiento futurista. Aquí se puede ver la primera edición donde él publica en Le Figaro lo que es la base del movimiento futurista. Y ya por último podemos ver a Giacomo Balla. Giacomo Balla fue un pintor y escultor italiano
que pues al principio él se inspira en el impresionismo, pero después le interesa el futurismo. Pues a él los futuristas eran de que debía reflejar la violencia pues que se vivía en la época. Pero a Giacomo Balla no le gustan estas clases de pues de manifestaciones. A Giacomo Balla le interesaba era como la simplicidad de los movimientos y de cómo se trabajaba la luz y a su vez los colores cromáticos. Por eso es que sus obras se puede evidenciar ver movimientos de animales o personas, como por ejemplo el movimiento de un perro o el movimiento de un pájaro, o también el movimiento de una persona. También le gustaba hacer sus cosas que se vieran con gracia, con movimientos graciosos. Ya como Bala, pues en un tiempo decide ser fascista y empieza a charlar con Mussolini, y Mussolini al ver que los futuristas se unen a su grupo, a su partido, no, o sea, no hay problema de que ellos pinten en Roma. Pero ya como Bala comienza a descubrir como otras vanguardias, como otras corrientes en Europa, y al ver la belicosidad del movimiento se retira del fascismo, porque ya como era un fascista aguerrido. Bueno, pues este fue el final de mi infografía. Espero que haya gustado y que haya sido de mucha ayuda. Y bueno, chao.